yo empecé a investigar sobre la física cuántica. Mis papás me consiguieron un profesor porque ya era súper difícil seguir avanzando solo. La física cuántica es la ciencia que estudia las cosas a nivel atómico, más grande que el átomo, y subatómico, más pequeño que el átomo. Hay mucha gente que dice que a los niños le puede llegar a ser más fácil entender algunos temas de física cuántica porque son sobre todo complejos, rompen con el entendimiento que solemos tener del mundo. ¿Qué papel le das a la curiosidad en tu vida? Y yo creo que es como el motor principal que me ayuda a seguir investigando y descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Hola, Jano. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? están? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos empezar un poco que nos cuentes vos, qué haces, cómo te interesaste por la física y nada, eso. Bueno, resulta que, bueno, desde que yo soy muy chiquito, soy muy curioso. Y bueno, el río de la curiosidad me llevó a investigar y descubrir muchas temáticas. Por ejemplo, primero me he interesado por muchas cosas. Por ejemplo, el sistema solar, la astronomía, los dioses griegos, el océano. Y bueno, un día, pero ¿cómo llegué a la física? Un día estaba viendo un video que supuestamente hablaba de astronomía, pero resulta que hablaba de física cuántica. Era un poco engañoso el video. Así que bueno, cuando lo vi quedé fascinado. Entonces quise investigar más y más acerca de este mundo de la física cuántica. Y bueno, así es como llegué a investigar, y bueno, así es como llegué a conocer todo lo que conozco ahí. Increíble. Y bueno, queremos también preguntarte, ¿cómo es para de repente un niño de 11 años que tiene sus pares que capaz que están interesados en otras cosas? ¿Cómo es el día a día en ese sentido? Bueno, obviamente es un tema un poco complicado de encontrar gente al que le interese, pero bueno, siempre hay algo de lo que se puede hablar con la gente de mi edad. Pares, por así Sí, decirlo. por ejemplo, juegos, películas, ese tipo de cosas, siempre hay algo. Así que bueno, también me gusta mucho explicar cuando hay la oportunidad de explicar algún tema de física. Claro, Y bueno, yo voy a un colegio que está especializado en el arte, porque la verdad que además de la física cuántica, me gusta el arte. Yo toco el clarinete, que es un instrumento súper interesante de viento madera. Y bueno, tengo un montón de materias de arte en el colegio. Por ejemplo, me enseñan a animar, me enseñan a componer música, a leer, porque la verdad que es algo que me súper interesa. Así que bueno, creo que no sé si me gustaría saltarme una etapa porque no es solamente en lo del conocimiento, sino que también es en lo moral, ¿no es cierto? Y en la madurez. Pero no sé si me gustaría, digamos, saltarme una etapa. Sobre todo porque hay muchos conocimientos que me gustaría saber de arte, por ejemplo. Y la verdad que cuando era chiquito, siempre desarmaba cosas para ver cómo estaban hechas. Y he llegado a crear hasta mis propios instrumentos. Creé una vez uno que se llamaba El Gran Caos, que era como una mezcla, una máquina Goldberg gigante. Por si no saben, una máquina Goldberg es como, es algo que una cosa te lleva a la otra. Por ejemplo, cae una pelota y eso activa un mecanismo que hace que ruede algo y he llegado a crear esas máquinas y la verdad ok, que son súper increíbles, se las suelen máquinas. hacer con cosas caseras. Y bueno, un instrumento así, entonces las canitas golpeaban cosas que hacía que suene. Así que la verdad me, me parece re interesante todo el tema de la música y eso. Y bueno, he llegado a crear mis propios instrumentos. Y bueno, ahora nos va a explicar bien qué es la física cuántica, pero ¿y sentís que hay una relación entre el arte o la música y la física? Por supuesto, hay cosas, están muy relacionadas. La gente mira como los opuestos, pero en realidad son complementarios, son cosas que no podían existir una sin la otra. Todo el tema de los armónicos, por ejemplo, de que cuando suena una nota, lo que yo escucho no es la nota pura, sino que también escucho más suave, obviamente, otras notas que complementan a esa y hacen que suene en todo su esplendor. Eso se explica gracias a la física y cómo las ondas vibran y cómo se reflejan y eso nos ayuda a entender los armónicos. Por ejemplo, la cifra indicadora de compás también, que nos sirve para saber, digamos, cuántos tiempos entran en un compás cuando estamos escribiendo música. Por ejemplo, las chacareras suelen estar en 3 por 4, o sea, tres negras, que son una figura por compás. Después hay otras que entran 4. Y esas cifras son exactamente iguales a las de las fracciones, se llaman numerador y denominador. Ah, claro, directamente. O sea, ya tenés matemáticas, ya tenés física, ya tenés música, todo en una sola. Sí, están súper relacionadas.
toda esta información, cómo la fuiste encontrando, ¿no? O sea, me imagino que el cole no te, o sea, leyendo por tu propio también, de ahí que vos habías ido a un profesor que te enseñaba. Em, Resulta que, bueno, yo empecé a investigar sobre la física cuántica, y bueno, mis papás me consiguieron un profesor porque, bueno, ya era súper difícil seguir avanzando solo, buscaba en internet, Claro. y bueno, mi profe Fede, que, bueno, me enseñó un montón de cosas súper lindas, y bueno, ahora está viviendo en Alemania trabajando con computadoras cuánticas, que es un tema re interesante Después para queremos hablar. entrar ahí también, que nos Sí, explique más está adelante. buenísimo. Em, y bueno, mi profe, a veces viene a Argentina, porque tiene la familia acá, así que a veces nos juntamos a Claro. hablar, y bueno, así que es genial. Y las cosas que te contará él de lo que está estudiando allá, ¿no? Sí, de todo, de cómo está avanzando con el tema de la computación cuántica. Claro. Era por Zoom. em, yo en ese entonces iba a tercer, segundo grado más o menos, hace mucho, sí. Y bueno, me enseñó un montón de cosas súper interesantes, entonces, re lindo, la verdad. Y él es muy bueno y siempre me ayudó a seguir investigando, investigando. Y bueno, estas ganas que yo sentía de compartirle a la gente, porque a mí siempre me gustó explicarle a las personas lo que yo aprendo, me llevó a abrir redes sociales. Con mi familia abrimos una cuenta de Instagram y un canal de YouTube. Y bueno, donde explico temas complejos e intento explicarlos de forma sencilla. Y eso te iba a preguntar a vos. ¿Te costó empezar a entender el concepto de la física cuántica con la idea que tenías cuando arrancaste o se te hizo fácil? Y creo que hay mucha gente que dice que a los niños le puede llegar a ser más fácil entender algunos temas de física cuántica porque son sobre todo complejos, rompen con el entendimiento que solemos tener del mundo, cosas que pueden estar Es- en varios lugares al mismo tiempo. Viajar al pasado, esas cosas que son posibles según la física cuántica o que pueden serlo, son abstractas y rompen con el entendimiento del mundo que tenemos, los que tienen las personas que no estudian física Sí, cuántica hoy en día. Entonces, bueno, hay cosas abstractas que se me hicieron un poco fáciles de entender claro, y otras que ya me resultaron más claro. difíciles. Claro, sí, imagino, porque de repente un adulto tiene la cabeza no se cerrada, los conceptos no se abre tanto a pensar estas posibilidades, máximo, lo Claro, abstracto. ¿Y claro. sentiste que con tu condición de tu edad en algún momento como, por así decirlo, ninguneado o Ah, estimado, subestimado. subestimado? ¿O siempre encontraste eh, gente dispuesta a enseñarte? Bueno, ese es un tema difícil. Mi profe siempre estuvo dispuesto a enseñarme y bueno, después yo leo un montón de libros, así que la información, yo creo que lo, in- lo cual- lo más importante es la intención, digamos. Esa curiosidad fue lo que me llevó a mí a investigar y investigar. Entonces, lo que pasa es que la información, digamos, siempre la he conseguido y bueno, también es gracias a mi familia que siempre me ha ayudado, o sea, a seguir investigando. Han alentado siempre. Sí, Qué hermoso. ¿Qué papel le das a la curiosidad en tu vida? y yo creo que es como el motor principal que me ayuda a seguir investigando y descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Porque más allá de la física cuántica, también me he interesado en la mineralogía, el estudio de los minerales, la geografía, que es el estudio, bueno, del mundo que conocemos, también por la química, así que la curiosidad nunca ha dejado de fluir en mí. Y es importante eso de seguir ayudando a la gente a que conserve esa curiosidad, porque la curiosidad se puede amplificar, se puede apagar, y bueno, es muy importante seguir ayudando, seguir incentivando. Entonces, bueno, creo que eso es algo súper importante. Que bueno, y ya entrándonos un poco más en lo que es la física cuántica. Bueno, ¿cómo podrías explicarnos qué es la física cuántica y qué significa cuántica? Bueno, creo que primero de todo el concepto cuántico es algo que ha mutado mucho en el tiempo. Para entenderlo, primero veamos qué es la física cuántica. La física cuántica es la ciencia que estudia las cosas a nivel atómico, más grande que el átomo, y subatómico, más pequeño que el átomo. Recordemos que el átomo es uno de los constituyentes fundamentales de lo que podemos ver hoy. Por ejemplo, toda la materia, todo lo que podemos tocar en este caso está formado por átomos.
Estos átomos vienen de diferentes tipos y están formados por protones, neutrones y electrones. Bueno, eso es lo que enseñan en el colegio, pero lo que no mucha gente sabe es que adentro de esos protones y neutrones hay otras partículas que se llaman quarks y gluones. Estas partículas, al unirse, forman diferentes estructuras, como pueden ser los protones, los neutrones o cosas más complicadas, como los piones, los kaones. Y resulta que justamente la física cuántica estudia las cosas a ese nivel de profundidad, las cosas a nivel atómico y subatómico. Y esa palabra cuántica viene de quantum, que quiere decir paquete de energía, porque cuando la física cuántica, uno de los conceptos de la física cuántica es que la materia viene, por ejemplo, la energía no puede ser el valor que nosotros querramos, tiene que ser, es como si fueran escaloncitos, puede ser o 1 o 2, pero no puede ser 1.5. Entonces, la palabra cuántica viene de eso. De hecho, hay muchos otros lugares del mundo en los que se usa la palabra cuántica y no tiene nada que ver con la ciencia. Cuantificar algo puede ser, por ejemplo, si yo tengo algo y lo quiero medir, puedo cuantificarlo en metros, 1 metro, 2 metros. Pero claro, no puedo decir 1. Claro, sí, Entonces, sí. cuantificar es un concepto muy amplio y que ha mutado mucho en los últimos años. Bueno, la física se centra sobre todo en lo más grande, digamos, el entendimiento de cosas cotidianas que podemos ver, por ejemplo, las formas en las que se propaga la energía, la termodinámica, por ejemplo, las leyes de la gravitación y la física cuántica, después la relatividad de Einstein se centra en cosas muy grandes, realmente grandes, como pueden ser planetas, Claro. sistemas solares, medidas muy, muy grandes, por ejemplo, ir súper rápido. Y la física cuántica ya se centra en lo más pequeño, digamos, en lo que son los átomos, los neutrones, los electrones, los protones, y cómo se comportan, porque hay algunas leyes súper antiintuitivas que reinan en el mundo de la física cuántica. Claro, como que de repente sí, ponen en duda todos los valores que se ven viendo la física newtoniana, ¿no? Claro, y bueno, eso ha causado mucho revuelo en el mundo de la física, porque hay gente que la aceptaba y hay gente que no. Ha habido muchos intentos también de destruir, por así Claro, decirlo, la física cuántica y de encontrar algo que se contradiga con ella misma, pero no se ha logrado hasta el momento. claro, me imagino porque, bueno, lo que hace la física cuántica es saca todos los parámetros. De repente llegas a cosas que son inexplicables por ahí. La ciencia lo que quiere hacer es explicar todo de repente, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los conceptos más conocidos y poco entendidos de la física cuántica es el gato de Schrödinger. Pero planteémoslo con un ejemplo mental, con un experimento mental realizado por Erwin Schrödinger, que fue el científico que, bueno, pensó en este experimento. Imaginemos que tenemos un gato y que lo metemos en una caja opaca, es decir, que no podemos ver a través de la caja, como una caja de cartón, por ejemplo. Ese gato va a estar expuesto a un veneno que tiene 50% de probabilidades de liberarse y 50% de probabilidades de no liberarse. Es decir, que con un 50% de probabilidades el gato va a morir y con el otro 50% va a vivir. Entonces, si yo cierro la caja, el gato va a estar vivo o muerto. Hay un 50% de probabilidades, ¿no es cierto? Claro. Lo loco de la física cuántica, lo que plantea, es que el gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo. A Eso la es misma vez. una locura. Hasta que abra la caja y ahí colapsa en uno de los dos estados al azar, vivo o muerto. Pero mientras yo no lo mire, va a estar en los dos estados al mismo tiempo. Eso es algo loco. Sin embargo, este experimento mental no se podría realizar, nunca se realizó, obviamente, Claro, a grandes es escalas. No es que hipotético. matamos gatos. Claro, es hipotético, La me gente se puede imagino. quedar tranquila. Y no, tampoco creo que se podría realizar por una cosa que se llama decoherencia. Te dice que cuando una superposición, porque este fenómeno de estar en dos estados al mismo tiempo, como puede ser vivo o muerto, moviéndose y no moviéndose, a una velocidad u otra, en una posición, en varias posiciones al mismo tiempo, se llama superposición cuántica. El tema de la decoherencia explica que cuando yo tengo una superposición cuántica con muchas partículas, por ejemplo, quiero superponer un planeta entre que esté moviéndose y no.
ya cualquier perturbación, como puede ser un sonido, una vibración, una partícula que choque con el sistema, va a hacer que colapse en uno de los dos estados Claro. al azar sin que lo veamos, sin que lo midamos, digamos. Claro. Entonces, tampoco se podría realizar el del gato porque la cantidad de partículas que tiene es enorme, es abismal. Entonces, no podríamos realizar el experimento así a grandes escalas. Sí, se podría hacer a escalas más pequeñas, como con átomos, y hay muchos principios que se basan en esto. Eso, bueno, ya que estamos hablando de esto, de la caja de Schrödinger, ¿podrías explicarnos más o menos cuáles son las leyes de la física cuántica? Que esta es una de las que ya mencionaste. Bueno, digamos que son algunas cosas antiintuitivas que tiene la física cuántica. El tema de las superposiciones y de ahí parte todo lo demás. Por Bien. ejemplo, el entrelazamiento. Información que puede viajar más rápido que la luz. Raro, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entenderlo con un ejemplo y con una historia, ya que estamos. Bien. Esto fue planteado por Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron tres físicos que intentaron destruir la física cuántica, como hablábamos antes. Plantearon esta paradoja que a primera vista suena como algo imposible. Imaginemos que tenemos dos bolas. Una de color rojo, tenemos un par de bolas rojas y un par de bolas azules. Lo que vamos a hacer va a ser realizar una superposición, de modo que estas parejas estén entrelazadas. Si yo las meto en una caja y yo la abro, una va a ser, y tengo las dos bolas rojas, voy a saber que en la otra están las dos bolas azules, porque Claro. siempre va a haber 4 bolas. El tema es que como están superpuestas en esta combinación de rojo, rojo, digamos, bola roja, más bola azul, esa es, digamos, como la forma de expresarlo, no se termina de saber, digamos, qué hay en cada caja. No es que yo apenas veo la caja sin que esté abierta, sé qué bola hay. Están superpuestas como el gato de Schrödinger. Claro. Entonces, yo sé que si abro una caja y hay dos bolas rojas, en la otra va a haber dos bolas azules, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí es sencillo, ¿no es cierto? Si yo abro la caja y me tocan dos bolas azules, en la otra va a haber dos bolas rojas. Si la vuelvo a abrir y me tocan bolas rojas, en la otra va a haber bolas azules. Bueno, pero ahora vamos a complicarlo. ¿Qué pasa si agarro una caja y me la llevo a la otra punta del universo y la otra me la llevo a la otra punta del universo, de modo que estén tan lejos que la luz tarde millones de años en cubrir esa distancia? Porque la luz, a pesar de ser muy veloz, es lenta para el tamaño del universo. Entonces, se tarda un montón en ir de una punta del universo a la otra. Entonces, yo me llevo una caja a una punta del universo y la otra caja a la otra punta del universo. Y ahora pongamos dos personas. Una persona A y una persona B. Cada una tiene una caja. Ahora, imaginemos que la persona que esté en una punta del universo abre la caja y ve que hay dos bolas rojas. Entonces vas a ver inmediatamente que en la otra caja hay dos bolas azules. Pero acá se violó una ley de la física que conocemos, la velocidad de la luz. Porque sabemos instantáneamente que en la otra caja, a pesar de que no la hayan abierto, va a haber dos bolas azules. Y esa información viajó más rápido que la luz. ¿Cómo puede ser eso posible? Claro, más rápido que la luz, cuando Einstein decía que la velocidad más rápida era la de la luz, ¿verdad? Claro, no se puede romper esa velocidad por algo que ni siquiera que es increíble. Ya vimos el gato de Schrödinger y las superposiciones cuánticas. Ahora exploremos otros fenómenos súper raros de la física cuántica, como puede ser, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Entendámoslo con una historia y un ejemplo. Bien. Este experimento mental fue desarrollado por Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron tres físicos que, bueno, intentaron destruir la física cuántica, como decíamos antes. Bueno, imaginemos que tenemos dos bolas rojas y dos bolas azules. Y tenemos dos cajas. Bien. Y hacemos una superposición, que podría ser bola roja más bola roja, más bola azul, de modo que si yo meto las bolas en las cajas, puedo abrir y encontrarme con dos escenarios, dos bolas rojas o dos bolas azules. Entonces, hasta ahí es muy simple, ¿no? Si yo abro una caja y me encuentro que hay dos bolas rojas,
sé que en la otra caja va a haber 2 bolas azules, a pesar de no haberla abierto. Si me encuentro dos bolas azules y abro la caja, voy a saber que en la otra, a pesar de que no la haya abierto, va a haber 2 bolas Sí. rojas. Bueno, hasta ahí es muy sencillo. Pero hagamos que las cosas sean más difíciles. Imaginemos que agarramos una caja y nos la llevamos hasta la otra punta del universo. Y la otra caja nos la llevamos en la otra punta del universo. Bien. Y ahora mandamos 2 personas a esos puntos, la persona A y la persona B. Imaginemos que la persona A decide abrir su caja y ve 2 bolas rojas. Inmediatamente vas a ver que en la otra caja hay 2 bolas azules, Claro. pero ahí se violó una ley de la física de una ley de la En física, la física, claro. que es que no se puede superar la velocidad de la luz. Y nosotros, a pesar de estar a millones de kilómetros de años luz de la otra caja, ya sabemos qué es lo que hay. Si yo abrí mi caja y veo que hay 2 bolas rojas, sé que en la otra, a pesar de estar a millones de kilómetros, hay 2 bolas azules. Y es que la luz es una distancia tan larga que se tardarían millones de años en llegar hasta Claro. el otro punto del universo. Entonces, justamente por eso es que estamos haciendo que la información viaje más rápido que la luz y esto Claro. parece algo imposible. Bueno, esta es la paradoja EPR, justamente por EPR. Einstein, Podolsky y Ah, Rosen. Y se la planteó, esta fue planteada a los físicos que estaban desarrollando la física cuántica para intentar destruirla, por así decirlo. Y bueno, en realidad resulta que es un fenómeno natural, porque no es que yo esté transmitiendo demasiada información a través de ese canal, no es que yo puedo mandar mensajes instantáneos, no es que puedo decir, hola, ¿cómo estás? No, es solamente un par de bolas rojas, Sí. una bola azul, que son enviadas totalmente al azar, es decir, son realmente al azar. Yo no puedo decidir, digamos, si va a salir roja o azul, entonces ni siquiera puedo mandar ceros o unos o Claro. bits. Entonces, bueno, es una naturaleza de la física cuántica que hay que entender y muchos de estos experimentos se están realizando, obviamente no en 2 puntas del universo, pero por ejemplo en 2 lugares de acá del planeta Tierra que están un poco lejanos. Claro. Así que bueno, es algo súper interesante. Y esto es por una cuestión de que el que tiene la caja es porque uno mismo sabe que tiene las 2 rojas y el otro las 2 azules, o porque hay una información que se comparte entre las partículas mismas. Están conectadas entre ellas. Claro. Y no es que yo antes de abrir la caja no puedo saber qué voy a ver, sino que es al azar. Claro. Yo abro y tengo 50% de probabilidades de ver un azul y 50% de probabilidades de ver un par rojo. Claro. Entonces, depende del que salga, voy a saber cuál está en el otro, a pesar de no haber abierto la caja. Pero es al azar, es decir, que no me estoy en realidad pasando ninguna información realmente importante. Claro. Y una pregunta, ¿y este experimento fue llevado a cabo justamente por físicos clásicos para derrocar como leyes de la física cuántica, pero al final no les terminó saliendo? No, y al final se fue contra ellos. Claro. Porque resultó ser un descubrimiento súper interesante que, bueno, es una propiedad fundamental de la física cuántica que tenemos que respetar y entender. Y de acá sale otra cosa de la física cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que explica que yo no puedo saber ciertos pares de propiedades al mismo tiempo de forma concreta. Por ejemplo, yo no puedo saber de una partícula la velocidad y la posición al mismo tiempo. Está prohibidísimo. O sé una muy bien y la otra la tengo súper indefinida, es decir, que está en una superposición. Claro. O al sé, revés. o sé la otra muy bien y la otra está indefinida. O puedo saber las dos más o menos, pero no tener una idea muy clara. No es que pasa con todas las propiedades, pasa con algunos pares y es algo súper interesante y es un fenómeno que, bueno, se respeta en el universo. Yo no puedo saber, yo no puedo saber de una parte de un átomo, por ejemplo, a qué velocidad se está moviendo y en qué punto del universo exacto se encuentra. Puedo saber más o menos la región y puedo saber muy bien la velocidad, Claro. o puedo saber exactamente la posición y la velocidad la tengo súper indeterminada. Claro, porque al observar una, la otra ya cambia, ¿no? La otra ya cambia, claro. Claro, que esto imagino que es lo que a Einstein le rompió la cabeza, es que no es todo tan cuadrado y no está todo tan medido. De repente hay Claro. aleatoriedad, me imagino, de repente.
Y esto rompe un poco el principio que decía que si yo sé la propiedad exacta de cada partícula en todo el universo, puedo definir qué es lo que va a pasar en el momento siguiente. Y si sé ese momento siguiente, puedo definir lo que va a pasar en el siguiente. La Y predicción. así, claro, pero esto en realidad ahora no sé si es muy posible porque al estar superpuestas las partículas hay un 50% de probabilidades o menos, porque no siempre es 50-50. Sí. Puede ser 70-30, 60-40. Entonces, eso es lo loco, ¿no? Porque la física cuántica ha roto con un montón de cosas que se pensaba que eran de otra Sí. forma. Y bueno, a partir de la física cuántica se puede innovar en tecnología cuántica, como lo son las computadoras cuánticas. ¿Qué es una computadora? Bueno, primero hay que entender cómo funcionan las computadoras Bien. normales. La idea básica es que la información más fundamental se expresa a través de ceros y unos, que son conocidos como bits. Ahora, en una computadora cuántica, el, el bit no puede ser, pero no solo puede ser 0 o 1, sino que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Ah, ahí Y está, puede estar claro, superpuestos. claro. Entonces, eso es una verdadera locura, ¿no es cierto? Y estos bits dejan de llamarse bits y ahora se llaman qubits. Q de Ahí quantum. va. Entonces, bueno, es muy loco porque, dicho así muy simplemente, es como si pudiéramos tener varias computadoras normales potentes superpuestas al mismo tiempo. Pero bueno, el problema es que como son cosas que tenemos que realizar, los bits son bits físicos, digamos, no podemos programar algo así. Claro. Tiene que ser, digamos, sí o sí, por ejemplo, el spin, digamos, el giro de un electrón, la posición de un átomo, un ion, digamos, si es positivo o negativo. Y bueno, hay muchos errores. Puede ser que justo venga una partícula del exterior y me toque uno de esos qubits y cambie. Entonces, claro, eso ya ahí perdemos un montón de capacidad de cálculo y nos puede dar cosas sin sentido. Claro. Entonces, necesitamos varios cientos de qubits para hacer uno solo. Ponemos que 100 qubits sean uno solo. Entonces, si vemos que de esos 100, 30 dieron 0 y el resto dio 1, va a estar bastante claro que uno es Claro, claro, obviamente. el correcto. Claro. Entonces ahí perdemos un montón de capacidad de cálculo porque no podemos tener tantos qubits por el espacio que ocupan y es muy difícil confinarlos también para que no entre nada del exterior que los pueda arruinar. Entonces, bueno, se están explorando otras formas, como por ejemplo los qubits topológicos, pero bueno, es algo que le falta todavía a la industria para Desarrollo. llegar a su punto. Y con las computadoras cuánticas va, yo ponele, me imagino una computadora que va a la velocidad de la luz más o menos, o que son súper mega gigantes, ¿cómo son? O sea, ¿Cómo son y qué se hace con Claro. ellas? Claro. Bueno, todavía no se ha conseguido, digamos, obtener una capacidad de cálculo muy buena. Lo ideal sería tener millones de qubits o por lo menos 100, 500, 2000, 10.000 para tener una buena capacidad de cálculo. Em, y ahora no hay tanta capacidad. Se está llegando creo que a 200, capaz un poco más. La industria está avanzando, pero bueno, obviamente no a un ritmo tan exorbitante como lo son las computadoras Claro. a las que estamos acostumbrados. Y bueno, se podría usar, por ejemplo, para hacer cálculos muy complejos en poco tiempo. Qué sé yo, algo que le puede tomar una computadora normal 100.000 años, lo podemos hacer en pocos minutos. Entonces, es una capacidad enorme, pero todavía no se ha desarrollado como se debería hacer, digamos. No está en su punto máximo. y me imagino que deben ser como las computadoras, o sea, las computadoras cuánticas en algún punto ahora son como lo fueron las que estamos usando ahora, o sea, que capaz en un tiempo tranquilamente podríamos... Sí, es muy prometedor, pero no sé si no sé si vale la pena tener cada uno su computadora cuántica en su casa porque es algo muy frágil, hay que saber usarlo, muy caro sobre todo, y hay muchas empresas que están poniendo muchísimo dinero para que se pueda desarrollar las computadoras cuánticas. Y aparte, los cálculos cotidianos que tenemos que hacer, no es necesario No usar son una tan computadora complejos. cuántica. Claro. ¿Y cómo se ven? ¿Cómo son? ¿Como las que tenemos en nuestra casa o son gigantes, CPU gigante o...? Y si no estoy mal, son como unos anillos así, tienen
como unos chips así, entonces ahí están los qubits. Y bueno, es súper, se están explorando, hay muchísimos tipos de computadoras cuánticas y cada una varía, ¿no es cierto? Está la de Google, bueno, hay Claro. muchas. Y en qué otras cosas de la vida cotidiana que nosotros capaz ni nos damos cuenta, la física cuántica está presente y gracias a esa se están dando esas cosas? Bueno, sin la física cuántica no podríamos existir, ¿no es cierto? Sin todos esos fenómenos. Em, Pongo un ejemplo muy sencillo, el efecto de doble haz. No sé si alguna vez vieron alguna ventana y ven, sobre todo de noche, que se aprecia mejor, que podemos ver lo que está afuera, pero al mismo tiempo el reflejo nuestro. Bueno, ese es un efecto cuántico, el efecto de doble haz, que bueno, sucede porque con cierta probabilidad las partículas, los fotones, que es la partícula de la luz, que es una partícula elemental, es decir, que no la podemos subdividir así como los protones y los Claro. neutrones, con cierta probabilidad pasa y nos deja ver lo que está afuera, y con otra probabilidad se refleja y llega a nuestros ojos y así podemos ver, nos Volvemos al podemos ver a gato de nosotros. Schrödinger, ¿puede ser? ¿O? Y es algo así. Claro. Y bueno, después todas las fuerzas que actúan para que todo lo que vemos sea posible. Las fuerzas fundamentales del universo son 4. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La gravedad es una fuerza muy potente, ¿no es cierto? Pero sin embargo es una, por mucho, de las más débiles de todas. Porque se da a una escala muy grande. Para sentir una atracción, tenemos que estar hablando de millones y millones de kilos de masa. Obviamente hay experimentos que se pueden realizar para medirlo, pero es Claro. mínima la fuerza. Hay otras fuerzas que son mucho más potentes, por ejemplo, el electromagnetismo, que ya a una escala muy pequeña puede actuar de forma perfecta. Luego está la fuerza nuclear débil, que bueno, es la que hace posible algunas cosas radioactivas. Por ejemplo, la fusión nuclear, las desintegraciones. Y luego está la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a esos quarks adentro de los protones y neutrones y bueno, todos los nucleones que pueden formar. Claro, y yo tengo la duda. Las leyes de la física cuántica se empiezan a aplicar cuando ya estamos hablando de nivel subatómico, ¿no? O sea, cuando la escala crece, ya actúa la física normal. Claro, es lo que decíamos antes de la decoherencia. Ya cuando hay escalas, cosas muy grandes, se necesita tanta tranquilidad para que una superposición o algo sea posible que ya es directamente, es ridículo que suceda. Entonces ya actúan como cosas como la física que conocemos todos los días. Claro. Y bueno, es algo un poco más contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces también se ve de otro modo, pero allá a escalas más grandes deja de aplicarse algunas de las reglas y ya empiezan a verse otras porque la escala ya hace que la decoherencia haga efecto. Claro. Y bueno, creo que llega el momento de hablar de las cosas más interesantes, A ver. que son las interpretaciones de la física cuántica. Porque claro, ustedes dirán, el gato de Schrödinger sí, está en dos estados al mismo tiempo. Es un poco raro, ¿no? Porque no es que podemos ver esos dos estados. Hay diferentes interpretaciones de la física cuántica que nos llevan a pensar en cosas diferentes. La primera es la interpretación de Copenhague. Justamente es la que dice que el gato, vamos a aplicarlo con el gato. El gato está vivo y muerto y funciona así y después cuando lo vemos colapsa en uno de los dos estados. Bien. Luego hay otra interpretación que dice que en realidad esas superposiciones son falsas. Nada de lo que dice la interpretación de Copenhague es real. Y el gato, apenas cerramos la caja, se decide en uno de los dos estados, queda muerto, por ejemplo, Claro. abrimos la caja y ya lo vemos muerto. Claro. O está vivo, se queda ahí y abrimos. Como una de las cosas pasó, Claro. según. Entonces, y después hay otra interpretación que es la que por mucho menos gente la cree, porque no es tan científica, por así decirlo, que dice que cuando hay una superposición, el universo se divide y como si fueran los universos paralelos. En un universo es como que el gato está vivo y después en la otra rama del universo el gato está muerto. Claro. Y después cuando hay otra superposición se siguen dividiendo así. Claro. Esa es la teoría de los universos múltiples. Sí, eso ya es otra El cosa. multiverso. El multiverso. Sí, pero eso ya es otra cosa que tiene que ver más con la inflación cósmica y eso.
el metaverso, el el multiverso. O sea, que es posible, según la física cuántica, que haya múltiples versiones de mí en distintas... Es una de las teorías, la de los universos Claro. O sea, múltiples. por cada decisión que uno toma se va dividiendo. Se va Se divide, dividiendo, se claro. Y a ver, Miyagi aquí está probado o eso. Son formas de ver el mundo. La que más gente sigue es la interpretación de Copenhague, porque bueno, es una de las más, fáciles de entender. no, Sí. justamente no es muy fácil de Ah, entender que claro. esté en varios lugares al mismo Ah, tiempo, claro, claro. pero es una de las que más sentido tiene, por así decirlo, que explica las cosas de forma más sencilla, digamos, Claro. que no se enrieda tanto. ¿Y en qué se basa un digo? Porque es un loco, ¿no? De pensar que por cada decisión se están abriendo nuevas posibilidades. O sea, ¿en qué se fundamenta? La de los universos Sí. múltiples. Y mira, esa justamente es una de las teorías que menos gente sigue porque no tiene tanto fundamento teórico, digamos. Y es que nos resulta prácticamente imposible poder medir si eso es verdad. Claro. Es lo mismo que nos pasa ahora con la teoría de cuerdas, que estamos hablando de cosas tan pequeñas que ya es, para la tecnología que tenemos hoy, imposible determinar si eso es real o no. O, por ejemplo, es como determinar si lo que nosotros hacemos está determinado de antemano o si lo decidimos nosotros. Claro. Son cosas imposibles de determinar. Si es el destino o no. Son cosas que es imposible determinar al día de hoy. Claro. Escuché alguna vez que decían que, bueno, que lo único que si está todo, si el destino existe, lo único que queda al azar es la reacción que nosotros tenemos ante las cosas que pasan. Claro. Eso he escuchado alguna vez. Sí, es un concepto súper abstracto, la verdad. Y Ah, bueno, que Einstein decía que no existía la aleatoriedad, porque Dios no juega a los dados, decían. sí, Claro. Que es justamente en contraposición con la física cuántica. claro. Pero la verdad que es súper interesante y son ideas bueno, muchas veces se contradicen y eso genera polémica. Pero son todas formas distintas de pensar. La interpretación de Copenhague, la de los universos múltiples, la que dice que que las superposiciones no existen y que todo es un poco más normal como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, Y después yo tenía una duda de otra de las actividades que hablaba de que una partícula de repente puede atravesar el una efecto materia, el túnel, efecto túnel, eso. eso es algo súper interesante. No sé si llamarlo propiedades de la Ahí física va. cuántica, pero tal vez los podemos llamar como algunas reacciones o bueno, cosas que hacen la física cuántica que parecen contradecir lo que entendemos del mundo. Bueno, el efecto túnel es uno de los temas más interesantes. Y bueno, imaginemos que yo estoy intentando hacer que yo tengo yo tengo confinados varios electrones. Bien. Y como si tuvieran una pared, por así decirlo. Y bueno, es obvio que no van a escapar, ¿no es cierto? Están ahí atrapados y no pueden escapar, con mucho chocarán contra las paredes. Bueno, entonces voy a escribir lo que pasa, eh, saco un poco la vista y vuelvo a ver, y ¡pum! De repente varios electrones escaparon de ahí. No había forma de que escapen. Era imposible. Pero en realidad este es un efecto real que es conocido como el efecto túnel. Y ocurre porque los electrones no podemos saber la velocidad y la posición al mismo Claro. tiempo, ¿no es cierto? Entonces tal vez ese electrón está en varias posiciones al mismo tiempo. Y bueno, justo una de esas posibilidades, justo una, es que se defina en el lugar que está afuera de ese lugar de confinamiento. Entonces, cuando yo dejo de mirar, se superpone cuando miro, hay una pequeña probabilidad de que justo se defina en un punto que está fuera del lugar Claro. que no está confinado. Claro. Wow, o sea que puede es como si estuviera en dos lugares a la vez. O una cosa. Claro, es que está en varios lugares al mismo tiempo, pero justamente, justo una de esas posibilidades era que salga del lugar donde estaba encerrado, digamos. Claro. Entonces, cuando lo miramos, se colapsa en uno de esos estados al azar y justo uno de esos era que esté afuera y justo se colapsó ahí. Entonces, es como si hubiera escapado del tuneleamiento cuántico, porque es como si hubiera hecho un túnel y hubiera salido. Claro, no sé por dónde. Lo Claro. más loco que a mí me vuela la cabeza es eso, que es cuando lo observas o no lo observas. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? O sea, ¿por qué se altera al mirarlo o no mirarlo? Se ve.
¿Por qué se define en ese momento? Es justamente esto. Antes se pensaba que justamente el observador era pasivo, digamos. No Claro, importaba si miráramos o no, imparcial, claro. claro, siempre iba a pasar lo mismo. Pero ahora es distinto. El observador hace que cambie todo nuestro entendimiento. Entonces, eso es algo súper, súper, súper extraño. Porque literalmente, dependiendo quién lo mire o de dónde lo miremos, va a tener otra significancia. Y cambia si lo mira él o si lo miro yo, o es ser observado nada más. Es el ser observado, Claro, digamos. no importa por quién. No es solamente ver, sino que, por ejemplo, es medir. No es que podemos ver un electrón. Y Jano, y una pregunta, esto del acelerador de partículas, dice, yo había escuchado de un laboratorio, el laboratorio CEP. Sí, el CERN. Es el Centro de Investigación Nuclear, bueno, de Física de Partículas. Es el más grande del mundo y está en Europa, en Suiza, para ser más precisos. Y cuenta con muchos aceleradores de partículas que muy básicamente lo que se hace ahí es que se agarran dos partículas, se hace que giren en direcciones contrarias, por ejemplo, y luego cuando están a una velocidad muy alta se hace que choquen. Y en ese choque no queremos ver cómo se rompen, por así decirlo, cómo se chocan las partículas. Queremos ver si en ese choque ocurre algo nuevo, se forma algo nuevo. Y no es que lo podemos ver en el momento, son cosas brevísimas. Pero hay detectores que detectan qué partículas salieron de, y digamos, dónde salieron disparadas las partículas, porque tal vez se forma, no sé, un quark que es inestable, quiere separarse en otros quarks, y eso choca contra la pantalla detector y después podemos recrear lo que pasó. El LHC, el Large Hadron Collider, el acelerador de hadrones más grande del mundo, lo que hace, tiene 26 kilómetros de circunferencia, es un montón, y hace que empiecen a girar hasta el 99,999999999% de la velocidad de la luz y chocan. Una locura, ¿no es cierto? Y esas partículas son súper energéticas, pueden tener hasta la energía de 6 mosquitos. Sé que no parece mucho, pero pensemos que es algo tan minúsculo y que viajan trillones y trillones de partículas en ese acelerador al mismo tiempo, porque claro, si aceleramos una sola tal vez se pierde, y la energía contenida es tremenda. Entonces, bueno, luego chocan y así podemos descubrir si sucede algo nuevo. Así se descubrió, por ejemplo, el bosón de Higgs. Sí, le dicen también la partícula de Dios, pero bueno, es un nombre un poco más comercial porque no tiene nada que ver con... Sí. Bueno, esta es una partícula súper interesante porque hace 50 años Peter Higgs la teorizó como que el campo de Higgs lo que haría sería darle masa a las partículas y y cuán fuerte interactúan con ese campo haría que tuvieran la masa que tienen. Eso es súper loco, es bastante difícil explicar el funcionamiento, pero era una teoría y nada más al principio. Y bueno, luego se pudo detectar y algo emotivo, porque pasaron 50 años desde que la teorizaron hasta que la descubrieron, entonces, una locura. En realidad la física cuántica ha estado presente desde siempre. Sin la física cuántica no podría existir el universo, sin todos esos fenómenos. Pero claro, se descubrió y no sé, se empezó a utilizar en 1880 y bueno, es muy contemporánea. No es como la otra física que desde hace tiempos inmemoriales que se tiene registro de que se sabe, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso es súper loco. Y hay un montón de cosas que la física cuántica explica que bueno, que antes no se entendía el por qué y hay muchas cosas de hoy que todavía no se entiende el cómo y que es algo que queda pendiente. Por ejemplo, se supone que apenas se creó el universo, em, todas las fuerzas fundamentales, de las que hablamos antes, estaban unificadas en una sola fuerza, que con el tiempo se fueron separando hasta que quedaron las cuatro fuerzas. Entonces, bueno, las fuerzas débiles se juntó con la electromagnética, la fuerza, pero no se ha logrado unificar las cuatro en sí. Se ha logrado unificar tres. El electromagnetismo, que actúa en una escala muy chiquitita,
Luego la fuerza fuerte, que también actúa en una escala muy pequeña, y el electromagnetismo, que actúa en una escala muy pequeña también. Pero la gravedad es una fuerza que está relacionada un poco más con lo grande. Entonces no se ha logrado unificar esas 4 fuerzas. Eso es una de las cosas que quedan pendientes. Eso nos podría ayudar a entender un montón de cosas. Es como la pregunta de la ciencia y nos podría ayudar a desarrollar una teoría del todo. Es decir, poder explicar con una sola teoría todo lo que ocurre en el universo. Todo, todo, todo. Eso es súper loco, ¿no es Qué cierto? locura, claro. Y bueno, resulta que cada fuerza fundamental tiene un bosón, que es una partícula que la propaga la fuerza. Por ejemplo, el electromagnetismo tiene la partícula del fotón, que además de ser la partícula de luz, propaga el electromagnetismo y hace bueno, y la propaga por el universo. Cuando nosotros vemos un rayo, estamos viendo fotones. No tiene más esta partícula, puede viajar a la velocidad de la luz. Es justamente la partícula de la luz al Claro. mismo tiempo que la del electromagnetismo. Entonces, bueno, luego la fuerza fuerte tiene el gluón, que tampoco tiene masa y que es la que mantiene unidos los quarks. A veces se lo dibuja a los protones con las 3 pelotitas de los quarks y que estén unidos por resortes. ¿Por qué resortes o muelles? Porque resulta que mientras más aleja esos quarks, más fuerte va a ser la atracción que sienten entre ellos. No es como el imán, que mientras más lo alejo, menos es la fuerza. Claro. Acá mientras más lo Y dejamos, entonces más por eso es como un resorte, que mientras Claro. más lo estiro, más Más potencia tensión tiene tiene. para volver a unirse. Claro. Y bueno, de ahí surgen algunos estados de agregación y algunas cosas raras de la física cuántica para crear, bueno, como el plasma de quarks y gluones, es decir, acercar los quarks mucho para que casi no sientan atracción. Bueno, después la fuerza débil tiene 2 bosones, el bosón W y el bosón Z, que son que tienen mucha masa y eso hace que no puedan llegar a distancias muy lejanas. Por eso mismo nos estamos y de repente todo se vuelve algo radioactivo. Em, y la gravedad no se le ha descubierto todavía el bosón, pero se teoriza que puede ser uno que se llame gravitón. No se ha descubierto, entonces hay un paso que nos falta para poder unificar las 4 fuerzas. Y bueno, si prestaron atención, seguramente se habrán dado cuenta que bosón es lo mismo que tiene el bosón de Higgs. Claro. Ese bosón. Bueno, y es que el bosón de Higgs es lo que le da masa a las partículas. Es un bosón escalar, no es tanto un bosón de que propague una fuerza, sino que el campo de esa partícula es la que, según cómo interactúe nos da, ¿no es cierto? Nos da diferentes masas. Es re loco. Y es que según la física cuántica, esas partículas, según la teoría cuántica de campos, esas partículas en realidad son excitaciones de diferentes campos. Es decir, que una perturbación en ese campo, como una onda, es una partícula, es lo que nosotros llamamos partículas. Claro. Y eso se puede explicar, o capaz que no tiene nada que ver con la teoría de la doble rendija. Eso tiene más que ver con la superposición cuántica. Y vamos a explicarlo en vez de con 2 rendijas, con algo más simple. Yo tengo un átomo y lo puedo enviar por un tubo que hace que vaya hacia 2 cajas. Que tiene 50% de probabilidades nuevamente de ir a una caja y de ir a la otra. Y luego de esa caja va a salir y se va a proyectar en una pantalla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo no hago nada, simplemente mando un montón de partículas y se van poniendo puntitos en la pantalla. Y es raro porque se forma un patrón de varias rendijas, ¿no es cierto? De varias rayas. Eso no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque se supone que se deberían formar 2 manchas. Si tengo 2 cajas acá Claro. y se supone que el átomo va por una de las 2 o la partícula va por una de las 2, luego cuando se proyecte se forman 2 puntos. Capaz que una sale con un ángulo un poco más abierto, cerrado, pero se forman 2 manchas. Y sin embargo se forman varias rendijas. Es rarísimo. Entonces, a ver, veamos qué pasa. Ahora, al lado de cada caja, pongo un detector que me ayuda a saber dónde está el átomo o la partícula. Entonces hago el experimento y se forman 2 manchas, como debería ser, porque lo estamos midiendo. Ahora, dejo de medir y se forman de nuevo las rayas. Es muy loco, ¿no es cierto? Eso sucede porque, bueno, el medir afecta, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos... Sí, afecta el resultado. Claro, es muy loco, es de eso que hablábamos de que
de que el observador es activo, no es pasivo, Claro. digamos. Claro. Y como antes Una era la escala. física clásica, por así decirlo, pasó la física cuántica, ¿hay forma de que podamos descubrir otra física? ¿O es muy difícil de saberlo? Es muy difícil saberlo, ¿no? Creo que Newton, cuando estaba Claro. investigando, habría dicho, vamos a saber algo de física cuántica. Claro, sin Porque si imaginar. se supiera, o sea, lo habrían investigado. Claro. Pero bueno, todo depende de cómo avance la tecnología, las herramientas que tengamos y, bueno, nuestro entendimiento del universo y cómo expliquemos las cosas. Porque justamente esta teoría, esta interpretación que decía que el gato está vivo o muerto, que no puede estar en varios estados al mismo tiempo, y es una mentira. Dice que hay unas variables ocultas, por así decirlo, que no estamos teniendo en cuenta y que hacen que pensemos que eso ocurre. En realidad es la falta de información lo que hace que digamos que esté vivo y muerto. Que es falta de información y que si supiéramos esas variables lo podríamos determinar sin ningún problema. Pero bueno, son interpretaciones. Che, y vos, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? ¿La física, por así decirlo, es tu hobby de divulgación? ¿O qué te gustaría hacer más adelante? Me encantaría, la verdad, trabajar en el CERN, que bueno, ya hablamos del Centro de Investigación Nuclear de Física de Partículas, y bueno, me gustaría descubrir una partícula nueva, tal vez. Es algo que podría abrir las puertas a nuevos mundos. O bueno, también me gustaría, yendo para el otro lado, y ser clarinetista de la Ahí va. orquesta, no sé. Estoy como por los dos lados, que uno piensa que son opuestos, pero en Sí, realidad es la arte y ciencia, combinación de los bueno, opuestos complementarios, ¿no es cierto? Son claro. cosas que son tan interrelacionadas entre sí. Una no puede existir sin la otra. De hecho, ayer escuché un podcast de Javi Santaolalla Mm. que estuvo en el CERN y contaba que la mayoría de las personas que están ahí tocan algún instrumento. Qué loco, ¿no? Sí. Sí, Es que uno piensa que son opuestos, en realidad claro. las cosas pueden sorprender a uno. Che, y acá si vos quisieras seguir con el tema de la física, ¿dónde se estudia? O... Y no sé, por el momento creo que lo más importante es seguir despertando esa curiosidad, seguir investigando poco a poco. Bueno, ahora se contactó conmigo una profe que, bueno, me está dando clases de física. em, y bueno, yo creo que por el momento seguir paso a paso Bien, hasta que ya es el momento de decidir y ahí veré por y ahí qué verás, camino voy, claro. Y ¿cierto? probablemente te vas a seguir con los dos, supongo, por ahí Sí, más sí, obviamente, si me vuelvo siempre, física voy a seguir tocando un instrumento, claro, si toco un instrumento voy a seguir con la física. claro. Che, ¿y qué recomendación le darías a alguien, ya sea un adulto o un niño, que esté empezando con la física cuántica? O sea, ¿cómo pueden iniciarse? O, Y bueno, creo que lo más importante es la curiosidad, ya, porque sin esa curiosidad no hay forma de aprender. Y bueno, que empiecen, yo leí muchos libros de física cuántica, hay uno que se llama, creo que 50 temas de la física cuántica, es de una compañía que se llama Blume, ya, que son 50 temas y te trae en una hoja una explicación de una hoja de un tema y en la otra te trae una ilustración ah, así científica para que lo entiendas. claro. No una ecuación ni nada, sino un dibujo, algo Sí, sí, así. sí, algo para que gente que no tiene Y idea está pueda entender. buenísimo porque son temas así, qué sé yo, el experimento de la doble rendiza, el gato de Schrödinger, em, todo así. Claro, Y son 50 temas y va desde lo más simple hasta lo más complejo. Y si no, uno no sabe nada, nada, nada de física cuántica, también trae en cada capítulo, porque son capítulos, por ejemplo, experimentos con la física cuántica, aplicaciones de la física cuántica en la vida cotidiana, fenómenos, descubrimiento, historia. Al principio te trae una hoja entera con un concepto y 3 renglones más o menos de claro. explicación. Está muy bueno. Y te cuenta el tema en 30 segundos, se llama como el tema principal, después te trae resumen en 3 segundos, te trae un Ah, cosita así, está buenísimo. muy completo y Yo explorativo, me además, ¿no? compré, tengo el de la física cuántica, que es el primero que leí, tengo el de química, tengo el de física, tengo el de Ah, astronomía, buenísimo, claro. hay uno también bueno, que habla del sistema solar, así, que está bueno también para conocer las bases, como los planetas del sistema solar, así, y qué sé yo, qué es una nebulosa, qué esto. Y viene también, que me debería comprar, ahora que Mm, pienso, que son las biografías de científicos famosos. Por ah, ejemplo, no sé, Einstein,
toda gente así súper, súper importante que fue revolucionaria y te trae como una pequeña biografía. Sí, claro, porque puedes aprender un montón sobre cómo llevaron su vida también ellos, ¿no? Sí, sí, y los libros son muy buenos. A mí me encanta leer, así que bueno, re buenos. Recomendamos leer para empezar. Bueno, muchas gracias Hoy gracias a ustedes, la por verdad. venir. No sé si querés Gracias. hablar, si hay algo que no te preguntamos. Algo que quieras Dale, decir dale, vos, claro, sí. como para cerrar. Y bueno, me gustaría darle un mensaje a la gente de que siga investigando porque es algo súper importante bueno, para poder vivir, porque la verdad que vivir sin curiosidad no es vivir. Eh, Y bueno, uno siempre tiene que hacer lo que le gusta y investigar, investigar. Así que bueno, eso me gustaría decir. Excelente, la verdad, una inspiración, Carlos. Ay, Para gracias. los- Muchísimas Muchas gracias. gracias por Gracias a venir, ustedes. Y por bueno, favor. Por favor, bueno, si les gustó el contenido, suscríbanse y, bueno, me gusta. por Dale, favor, compartilo. @JanoQuantum en Instagram, me pueden buscar, Bien ahí. así pueden ver. Y también los invito, si quieren, a ver mi charla TEDx, en donde hablé Muy bueno. de, bueno, un poco sobre mi vida, los conocimientos bueno, que fui adquiriendo y cómo me llegó la curiosidad. ¿Y el canal de YouTube es igual? ¿Tu Sí, Instagram? Jano Quantum. Perfecto. Perfecto. Bueno, igual vamos a dejar los links abajo para Dale, que puedan genial. seguir. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Genio, Nos vemos. crack. Gracias. Perfecto.